hacer una revisión para los que no estaban muy al tanto del tema de lo que les había propuesto, ¿verdad? Del tema de realizar este curso en la Academia de Cisco, que es el NetaCat, ¿de acuerdo? Y luego obviamente vamos a ir haciendo un repaso rápido de toda la sintaxis de Python, ¿de acuerdo? En el sentido de que, como algunos me han consultado, los días jueves vamos a usarlo para nivelar a los que necesiten esa parte de la sintaxis o de la programación básica, ¿de acuerdo? Ese es el problema de las segundas partes a veces de la asignatura cuando venimos de varios profesores, entonces, para hallar un punto en común, entonces no es obligatorio, digamos, los jueves, asistir solamente con las personas, digamos, que les cueste un poquito más, digamos, ¿no? O que no tengan la base suficiente, ¿no? Como le dije, eso en el sentido de que me he dado cuenta que en el curso hay de distintos niveles, ¿no? Así como hay personas que están en segundo semestre, hay personas que ya están a punto de salir. Entonces, el nivel de conocimientos que tienen, pues es distinto, ¿no? Entonces, para, para no avanzar algo muy básico o no avanzar algo medio avanzado, pues mejor los sábados, los martes vamos a ver el Python de manera más rápida y los días jueves, pues nos detenemos en los conceptos, incluso si quieren más básicos, ¿ya? Eso con la medida de que podamos nivelarnos, ¿ok? Entre todos, ¿ya? Bien, les había dado como sugerencia justamente para ver desde lo básico, hacer este cursito que estamos viendo acá, ¿verdad? Si recuerdan, era en la escuela de NetaCat, ¿verdad? Les reitero por, digamos, por esta vez también, es la Academia de Cisco Networking, ¿de acuerdo? Entonces entra en este enlace, netacat.com, se loguean, obviamente le va a pedir un usuario, que es un correo, que definen su contraseña, y acceden a la opción de asociada a programación. ¿De acuerdo? Fíjense que hay bastantes cursos que ustedes igual pueden hacer sin necesidad de estar enrolados, digamos, ¿no? Por ejemplo, si me fijo los cursos, fíjense que tienen cursos en redes, Internet de las cosas, no, perdón, sistema operativo y tecnología de la información, programación, Internet de las cosas. Esto es ahora mismo una tendencia grande. Infraestructura y automatización, ciberseguridad, bueno, y aquí el simulador no especial de Cisco, que es el Packet Tracer. Entonces, no necesariamente como estamos viendo ahora, tenemos que tener un nivel, son cursos abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo bueno. También podemos aprender aquí, si fijan, sistemas operativos como Linux, bueno, hay de todo, ¿no? Entonces, creo que es algo bueno. Si no la conocían, es una página muy buena, digamos, ¿no? Aparte que la misma escuela como tal cuenta con un LMS, ¿no? Un LMS es esto que está acá en la URL, por ejemplo. Un LMS es un Learning Management System, es decir, es un sistema de gestión del aprendizaje. Es obviamente otro software distinto. Nosotros tenemos el Moodle, ¿no? En la universidad, pues estos tienen otro LMS, digamos, ¿no? ¿A qué me voy? A que esto facilite el aprendizaje, ¿no? Es más fácil de seguir estos cursos. Bien, entonces para los que, como les decía, cursos de programación, aquí están, ya los tenemos. Y fíjense que hay PCAP, CPA, CPP, CLA, CLP, depende, ¿no? ¿Qué quieren? Por ejemplo, por ahí a alguien le gustó programar y dice, yo quiero aprender un poquito más, lenguaje de un poquito más bajo nivel, pues le meto a C, digamos, ¿no? Quiero aprender C. Y se inscribe aquí tranquilamente. Igual es gratuito, ¿no? Fíjense que hay nivel intermedio, avanzado. Igualmente en C++, alguien me preguntó, pero estos cursos cobran, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a este curso del que estamos haciendo por si acaso, ¿de acuerdo? Programming Essential in Python. Vamos a leer un poquito más. Y alguien me dijo, estos cursos cobran. ¿Por qué? Porque aquí creo que sale un valor, ¿no? Bueno, no sé, creo que cuando nos enrolamos en el curso, a ver, me voy a entrar acá, sale un valor de, no sé, $50, creo. Es decir, normalmente en cualquier página que vean de estos que ofrezcan cursos gratuitos, el acceso a los contenidos, el acceso a todos los materiales es gratuito. Incluso le van a dar un certificado por haber cursado el curso.
Ahora, si quieren ser certificados, ¿ok? Ahí sí tienen que pagar un monto, ¿de acuerdo? Creo que acá está. Aquí, fíjense. Dice, nombre del examen, PCP, programador Python, nivel, y ahí el nivel, acá, ¿dónde está el? Aquí, $59. ¿Sí? ¿Vieron? Entonces, la certificación cuesta. Hoy en día, en el mundo digital, por ejemplo, en el mundo en el que vivimos, ya no es necesario llevar un certificado, que se yo, impreso. Entonces, teniendo ¿qué le llaman? Insignias, como esta de acá. Entonces, usted realmente, digamos, yo como empleador, yo realmente sé que usted tiene un nivel medio de Python, digamos, ¿de acuerdo? Voy a creerle quizás más esta insignia que está provista por un instituto especializado en Python, y la insignia obviamente está validada y por el mismo instituto, quizás le dé más peso a un certificado de cualquier instituto, digamos, o incluso de la universidad, ¿no? Entonces, en el mundo digital que hoy vivimos, quizás esto vale igual o más que un certificado físico, ¿ya? Entonces, pero les reitero, el curso no tiene ningún costo, simplemente es la certificación, ¿de acuerdo? Hoy en día los ingenieros básicamente necesitamos tener certificaciones de todo tipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna forma es como vamos alineando nuestro perfil profesional, ¿ya? Bien, entonces aquí está el curso y ustedes simplemente le dan acá a inscribirse y le dan el idioma español, o si quieren, bueno, lo hacen en el idioma que quieran, ¿de acuerdo? Entonces cuando le den a eso, ya les va a aparecer una página como la que yo tengo acá, ¿ok? Entonces estos cursos, fíjense, vengo otra vez a la paginita que estábamos viendo, es elaborado oficialmente por el Python Institute, ¿sí? Entonces un curso directamente del Instituto de Python, ¿ya? Bien, entonces cuando ustedes se enrolan al curso, van a tener algo como esto, como lo que vimos inicialmente, ¿de acuerdo? Entonces aquí le van a hacer que más o menos se les va a ir, ¿cómo es la forma de entender esta forma de estudio? A medida que ustedes van avanzando, se le van desbloqueando, ¿no? Se le van quitando estas restricciones a los contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué yo les recomendaba este curso? Porque es desde lo más básico hasta ya un tema intermedio. ¿Sí? Incluso puede ser un poco cansino, el que ya sabe algo de Python y de programación puede ser incluso un poco cansino, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo les dije voy a tratar de ir un poquito más avanzado que ustedes. Yo ya pasé la primera parte. Entonces vamos a ver, por ejemplo, eh, tipos de datos y variables, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí son temas un poquito largos. ¿Por qué? Porque estructuran todo lo que ustedes necesitan de Python para ese nivel, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera comprimirlo eso en unas 2 diapositivas, nos quedaríamos cortos, digamos, ¿ya? Entonces, fíjense que en todos los casos, este es el formato de la guía de estudio, digamos, ¿no? Entonces, ustedes simplemente le van dando next a cada, eh, a cada tema que vayan viendo, ¿ya? Entonces, fíjense, lo primero que se encuentran cuando ven lo típico, el hola mundo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea es que usted, y por ejemplo, tiene aquí una consola, ¿no? Tiene este sandbox que funciona como una consola para que puedan simular Python. Yo les había recomendado que se instalen un IDE, el que ustedes quieran, ¿ya? Yo, por ejemplo, en este caso tengo el Visual Studio Code, ¿de acuerdo? Entonces aquí obviamente voy a correr Python, ¿ya? Pero ustedes igual si utilizan otro, por ejemplo, no hay ningún problema, ¿ya? Al final lo que vamos a tener son ficheros con la misma extensión .py, ¿ya? Que es lo que nos interesa. Ahora, como ustedes lo están aprendiendo, pues también pueden usar aquí la consola. Sí, dígame. Pero disculpe, cuando uno baja el programa conforme dice aquí los instructivos, por ejemplo, yo bajé el Python 3.9 porque dice que para lo que nosotros estamos requiriendo ahorita es de 3 para arriba, ¿no? En el internet bajo y no me dan los entornos que exactamente me sale así sin la consola. Ahí es donde empieza ya la duda. Ya, por ejemplo, aquí ya que estoy en el símbolo de sistema, fíjense, digité Python y tengo la versión, ¿no? 3.9.7 también.
A ver, vamos a ver aquí, voy a buscar en mi Python. Aquí tengo el IDLE especial, ¿no? De Python. A ver, vamos a abrirlo. Yo igual seguir las instrucciones normales de la instalación y seguramente le va a aparecer lo mismo que a mí. Entonces aquí, fíjense, se le abre igual la IDE nativa, digamos, de Python, ¿no? Por ejemplo. Básicamente para ejecutar la programación inicial que vamos a ver al inicio, la estructurada y demás, sí le sirve estas herramientas, digamos, que vienen con Python. Incluso aquí mismo podemos hacerlo en el símbolo de sistema, digamos, las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, al sumar 4 más 4, puedo asumir una variable, por ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, fíjense, está corriendo Python, digamos, ¿ya? El tema es que cuando tengamos que ver programación orientada a objetos, se complica. Cuando queramos hacer algo más complejo, un poquito más difícil, sí se va a complicar. Entonces yo lo que les recomiendo, por eso decía, era un IDE de este tipo. Sea Visual Studio Code, sea el Pygame. Estaba viendo varios por ahí, que igual aparecen acá en la instrucción. ¿Ya? En este curso, por ejemplo, les aparecen todos los IDE disponibles para Python. Quizás este no sea el mejor, ¿ya? Pero de alguna forma estoy más acostumbrado a este. ¿Ya? ¿Eso qué? ¿Es un accesorio del programa o un anexo? ¿Cómo es? Esto es lo que le estoy mostrando, esta idea. Sí, sí. Ya, ahorita lo vemos. Fíjense, esto es un entorno de desarrollo. ¿Ya? Es un entorno de desarrollo. Así como usted puede programar en Python, puede programar en otros lenguajes también. Entonces, por ejemplo, voy a buscar este Visual Studio Code. ¿Okay? Básicamente le permite editar. Ya van a ver ustedes la diferencia entre programar en nivel consola o programar en esta cuestión. Fíjense aquí en la página, fíjense que aquí le muestra un icono por cada lenguaje que usted puede programar. Entonces, lo que le decía es el beneficio. Teniendo un solo programa, o decir, un IDE, ¿de acuerdo? Puede programar en distintos códigos. Obviamente nosotros lo vamos a usar solo para Python en este caso, ¿ya? Pero sí puede usar otros lenguajes de programación también. Tiene estos instructivos que si no han programado no lo van a entender ahora mismo, como esta ventanita, fíjense, pero son como las ayudas que le va ofreciendo el programa para programar, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Ya lo van a ver ahora mismo, pero yo les recomiendo que utilicen uno de estos, ¿sí? Esta es una opción. Si alguien ha usado otro IDE, lo puede poner en el chat también, por favor, así le va a servir de ayuda a los compañeros. Como le digo, cualquiera le va a servir, ¿sí? Es una ayuda. A programar como lo estaba haciendo yo ahorita, a querer hacer algo aquí en el símbolo del sistema, ustedes mismos van a ver la diferencia. ¿Ya? Justamente ahora vamos a hacer algunos ejemplos que usted mismo ahí se va a dar cuenta y va a decir, sí, la verdad lo voy a descargar un ratito. Ya, entonces me voy a salir de acá. Bien, entonces para descargarlo simplemente igual aquí download y ya está, ya lo tiene. Bien, entonces, como le digo, si nos ponemos a revisar ahora mismo todas las secciones del programa, de esta guía de estudio, no vamos a terminar ni siquiera en la madrugada. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes vayan avanzando sobre esto, vayan leyendo, así fue el compromiso que hicimos, digamos, ¿no? La primera clase, lo vayan leyendo con mucho detenimiento, y al que ya más o menos sabe o domina esta parte o dice, sí, ya me la sé, pasa directo, simplemente para que se le vayan desbloqueando los otros contenidos. ¿Ya? Todo Por eso ejemplo, tenemos que hacerlo en cada punto, ¿no? sí, en algunos casos le va a pedir un trabajo final, digamos, ¿no? Pero en este caso, pues, simplemente es para ir leyendo, ¿no? Entonces, fíjense que ya vamos 6% del curso solamente hablando de la función print, ¿de acuerdo? Entonces, se sobreentiende que si ustedes no la conocen, pues lo van a leer más a detenimiento y pueden ir usándola más adelante, ¿ya? Ahora vamos a hacer algunos ejemplos, sí, para verlo, porque obviamente así es mejor, ¿sí? Simplemente que les voy diciendo que el cursito este que yo les recomendé que lo vayan haciendo, ¿de acuerdo? Es para verlo a detalle todas estas cuestiones, ¿de acuerdo? Es decir, a veces a algunas personas nos gusta entender de lo más básico, ¿no? Entonces, para ese tipo de personas, pues, este tipo de curso es lo mejor. Así va aprendiendo todo, ¿no? Pero obviamente, ¿qué demanda? Pues un poquito más de tiempo.
Entonces les había dicho igual que por eso podíamos usar la hora de los jueves de manera complementaria a lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, bien, a grosso modo, si les tengo que resumir qué hace la función print, pues básicamente devuelve información en pantalla. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí les da como una pruebita, ¿no? Bueno, eso lo van viendo ustedes. ¿Ya? Entonces, voy a hacer justamente el famoso Hola Mundo aquí usando nuestro Visual Studio Code. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí me creé una carpetita. Perdón, hay algunas personas que quieren conectarse. La tengo. Ya. Fíjense que aquí en esta carpetita que me creé en mi escritorio, ¿de acuerdo? Que le llamé ProPay, ¿de acuerdo? Abrí el entorno de desarrollo y simplemente la jalé acá, ¿sí? Entonces ustedes la jalan, la pegan ahí, es decir, la arrastran, ¿no? Y le va a aparecer algo como lo que yo tengo acá. Entonces eso es algo bastante útil para usar este IDE. ¿Por qué? Porque yo en esa carpeta voy a poner todos los ejercicios que vamos a hacer durante las clases, ¿ya? Y ustedes igual le va a permitir eso, tener en una sola carpetita todos sus archivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un archivo, simplemente le doy en esta opción que dice nuevo archivo, nuevo fichero, y le vamos a llamar Hola Mundo. ¿Okay? Y como bien saben, la extensión de Python son los ficheros .py. ¿Okay? Fíjense que si no escribo la PY, me va a generar un archivo, pero lo va a considerar que es un archivo de texto. ¿Ya? Fíjense, yo voy a escribir print, que es lo que queremos ver, ¿verdad? Hola mundo. ¿Sí? Y en principio no hace nada, parecería que es la consola. ¿Pero por qué? Porque no le he dado la extensión. Entonces la extensión aquí es importante. Con el tiempo se van a dar cuenta si están cometiendo algún error. ¿Ya? Entonces aquí, como le decía, .py. Entonces, si se fijan, ya hasta se coloreó el texto. Aquí ya me apareció un icono de Python. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque ya este IDE sabe que estoy programando en Python. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algo característico de este lenguaje de hecho es uno de los más recomendables, por no decir el más recomendable para aprender a programar. Por eso cuando ustedes me lo sugirieron, yo dije, bueno, sí, metámosle a Python. Porque es muy fácil. Es decir, cuando usted ya programa a un nivel más alto, simplemente así como pensamos, así deberíamos programar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que a todo mundo le hacía alejarse de la programación? Que en principio no ve código, ve una codificación especial, difícil de entender. ¿Ok? En este caso, lo que ha mejorado Python bastante es la sintaxis. ¿Ya? Entonces, cuando uno ya programa objetos y a más alto nivel, parecería que como uno piensa, se va ejecutando las líneas de código. ¿Ya? Entonces, bien, nosotros normalmente, ¿por qué le hablo yo de la programación orientada a objetos? Porque es lo que está en el contenido de la asignatura. Realmente un ingeniero electrónico, un ingeniero electricista o eléctrico va a usar programación de alto nivel en programación orientada a objetos, yo creo que en contadas ocasiones, salvo que se dedique a eso. Nosotros lo que normalmente usamos más, pues son partes de código para hacer scripts, para hacer algunas funcionalidades, digamos, ¿no? De algunos, o para programar dispositivos, ¿ya? Entonces nosotros más que todo usamos programación estructurada. Si alguien ha programado Arduino, por ejemplo, que es lo más clásico ahorita en la universidad sabe lo que le digo, digamos, ¿no? Programamos rutina, ¿sí? Una consulta cuando Claro. dice programación orientada a objetos se refiere, por decir, ¿no? Si tenemos un HMI, hay que vincular todo referente al proceso, ¿o a qué se refiere? No entiendo. Ya, bien. Esos son temas que lo vamos a ver más adelante, pero programación orientada a objetos es un paradigma, digamos, de la programación. Quizás no le estoy dando mucho ahí con el concepto, pero es una forma distinta de programar. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a hacer una programación secuencial, por ejemplo, el mayor de dos números, ponemos un if, un bucle, y busco el mayor y ya está, ¿sí? Cuando hablamos de programación orientada a objetos, hablamos de que todos son objetos, es decir, de hecho el Python, si yo por ejemplo pusiera acá, fíjense lo que voy a hacer.
Perdón, ahorita vuelvo al concepto. Le voy a poner número, por ejemplo. Estoy creando una variable, ¿verdad? Y voy a decir que ese número vale 5. ¿Ok? Entonces voy a imprimir luego el tipo de variable número. Ya. Entonces ahora, por ejemplo, voy a usar el símbolo de sistema por si quieren ejecutar. ¿Cómo ejecutarían de manera? Es una forma de ejecutar sus archivos directamente, hacerlo sobre su computador, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo buscaría la ruta de mi carpetita. ¿Recuerdan que le dije que estaba en el escritorio, verdad? Si busco acá, prog, prog, esta era mi carpetita. Voy a buscar mi archivo, y aquí está el que cree, ¿verdad? holamundo.py. Entonces, hola mundo, y lo voy a ejecutar. Para ejecutarlo busco simplemente enter. Fíjense que me lanzó. Es decir, yo le dije que imprima el tipo de dato que tiene la variable número. ¿Ya? Entonces, no me hagan mucho caso ahorita en qué hice, simplemente en la información que me arroja. Me dice class int. Entonces, Python es un lenguaje de programación 100% orientado a objetos. Fíjense que hasta ese número que yo le di, me dice que es de un tipo de dato perteneciente a la clase enteros, ¿no? El 5 es un número entero, pero que corresponde a la clase, a una clase. Entonces, cuando hablamos de objetos, hablamos de clases, ¿sí? Son un poco conceptos, un poco que vamos a ir viendo, más que todo lo vamos a asociar a programación de interfaces gráfica, pero es un poquito difícil comprenderlo en un inicio, ¿ya? Pero sí, cualquier elemento de programación va a ser un objeto. Ese objeto yo lo voy a agrupar en clases y en base a eso voy a reutilizar código. Es una forma de programar. Quizás si ya maneja algún tipo de programación, por ejemplo Arduino, va programado en C, en C++, etcétera, es una forma distinta de programar, ¿ya? Entonces por eso es un poco al comienzo difícil de digerir, ¿sí? A mí me costó digerirlo por si acaso. Entonces, cuando llegue en su momento, sí se lo voy a presentar formalmente y para no desviarnos del tema, por esta vez lo dejamos acá. Pero fíjense la temática, en este cursito, igual que hemos visto, la parte más o menos alrededor del 80% del contenido empieza a hablar de programación orientada a objetos. Entonces, en este cursito lo van a ver exactamente igual a detalle. Si ustedes se fijan en YouTube, algún video que explique eso, quizás les aclare un poquito más la mente, pero de alguna manera tenemos que tener otros conceptos asociados. Pillé un video yo muy bueno, que justo estaba viendo ayer, me parece, así que se los voy a compartir al grupo, ya, para que vaya despejando esa duda. Pero es una forma de programar. De hecho, es la forma de programación que se utiliza hoy en día en prácticamente todas las aplicaciones. Para la gente, obviamente, que se dedica a programación de alto nivel. ¿Ya? Bien, entonces olvídense todo esto que hice acá, por el momento. Y estábamos en la función hola mundo, ¿no? Entonces, en el print, ¿no? Como habla acá el curso que estamos haciendo. Entonces, la función print te devuelve una cadena de texto, por ejemplo, como yo hice en el hola mundo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo coloco tan sencillo como lo que hice, print hola mundo, guardo, voy a ejecutarlo nuevamente el código y tengo hola mundo, fíjense. Tengo hola mundo, se ve, ¿verdad? Entonces, print me sirve para imprimir en pantalla lo que yo ponga ahí. Fíjense otra forma. Yo puedo decir a la variable hola, ¿ok? La puedo asociar a esta cadena de caracteres, digamos, hola mundo, ¿ok? ¿Y qué haría con el print? En este caso ya no voy a mostrar el texto, voy a mostrar la variable hola, ¿ok? Guardo con control S, ejecuto nuevamente y ¿qué creen que va a lanzar al final? Lo mismo, ¿verdad? Porque lo que me está mostrando es la variable hola y la variable hola que contiene una cadena de caracteres. ¿Ok? Entonces otra forma de, de representar los valores. Por ejemplo, otra forma. Aquí le voy a llamar a esta variable, bueno, no me gusta llamarle con letras, pero le llamaremos A, ¿listo? A esta le llamaré B.
y aquí le voy a llamar mundo, ¿ok? Entonces voy a ver cómo concatenar aquí cuestiones en el print. A ver qué pasa si pongo A más B. ¿Está bien? ¿Estará mal? Vamos a ver. Guardo, ejecuto. Para limpiar esta pantalla, CLS. Ejecuto el holamundo.py y tengo la mundo. Entonces fíjense cómo concatenar, ¿sí? Fíjense aquí hay algo raro que no he puesto un espacio. Entonces el espacio lo podía asociar o bien aquí o bien al empezar mundo, digamos, ¿no? Entonces es una cuestión, digamos, un poquito básica, pero siempre es importante rescatarla. Otra forma era poner, en vez del signo más, aquí directamente poner la letra coma, perdón, el carácter coma, ¿sí? Entonces con la coma igual me lo reconoce. Entonces si ustedes ven, son varias condiciones que hay alrededor de print. El print lo van a usar mucho. De hecho, por eso es la primer función que se ve, digamos, en el curso. Y fíjense que ocupa varias diapositivas, digamos. ¿De acuerdo? Entonces el print, por eso es importante tomarle esa. Es cuando se usa la función print con la barra /, la verdad es que no le entendí bien a esa parte aquí en el tutorial. En el anterior, ¿dónde está en el anterior? A ver, no, mira, acá. Barra / esa doble barra. Con una barra invertida, ¿no es? Ya. ¿Con alguna letra en particular? En la barra invertida más N. La barra invertida más N. Sí, sí. Ya. Por ejemplo, acá puedo poner la variable A, ¿de acuerdo? Coma. Y voy a ponerle la barra invertida, me dice, ¿no? Acá, más N. Fíjense que el mismo editor está viendo algo raro aquí, ¿no? Como cuando escribimos algo mal en el Word, ¿verdad? Me sonroja algo, ¿sí? Entonces en este caso voy a poner entrecomillado. Cualquier cadena de texto tiene que ir entrecomillada. Aquí simplemente si me lo deja así, o si hay algún error. Sale que hay un formato inválido. No estoy separando el valor de la variable, ¿sí? Ahora sí. Fíjense que ya viendo yo que se colorea, ya me puedo sentir de alguna manera tranquilo que el programa va a correr bien. Entonces, si se fijan, la barra invertida y la letra N, lo que me hace es un salto de línea. ¿Ya? Es un salto de línea. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tienen hola mundo, por ejemplo? Hola y un número. Este es un error que quizás más adelante se le presente, pero que una vez lo podemos poner para los que ya tengan alguna base. Igual lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, A. Voy a poner B. A ver qué pasa. Debería mostrarme hola 5, ¿no? Ya, perdón. Ya. Ya, perdón. Sí, se lo voy a mostrar tal cual porque este dato, si bien es un entero, pero aquí simplemente lo estoy mostrando. Hay otra forma de mostrar valores. Por ejemplo, colocando aquí una función. Bueno, después se lo muestro. No lo quiero complicar. ¿Ya? Pero hay algunas 2 o 3 formas más de usar la función print que se les puede complicar cuando quieran mostrar cadenas con algún valor numérico. Por eso en cualquier curso de Python o de cualquier lenguaje de programación, lo que primero tenemos que aprender a usar son la sintaxis del lenguaje. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, ¿cómo comento un programa?
pues con la almohadilla, ¿no? Con el numeral. Entonces lo importante, a ver, esto quiero ver si no le puedo dar zoom. A ver, ahora tengo. Ya. Ahí creo, ¿no? Estaba muy chiquito, ¿no? Ahora sí creo que está mejor. ¿Ya? Entonces, como le decía, para comentar un pedazo de código usan el numeral, ¿de acuerdo? Entonces acá, por ejemplo, lo importante de un programa, de un lenguaje, es su sintaxis, ¿no? Entonces, normalmente a veces al inicio tenemos que tomarnos ese tiempo en aprender la sintaxis específica de ese programa. Es como le dije, ¿no? Quizás alguien sabe manejar, aprendió a manejar en una peta, digamos. ¿Puede manejar una vagoneta 4x4 turbo, digamos? Seguro que sí, pero un poquito mientras que se sienta y tiene que probar, ¿no? Los comandos, tiene que probar el tablero, tiene que mirarlo, digamos, ¿no? Entonces, si alguien ya sabe programar en algún lenguaje o tiene las bases, tómese su tiempito para aprender la sintaxis. ¿Cuál es la mejor manera? Aunque un poco tediosa, ver este curso interactivo, porque aquí, como ustedes están viendo, le explica hasta los casos especiales. Una consultita, pero ¿acaso lo que leí ahí era que son cuatro aspectos que debemos considerar? Entonces, la sintaxis es la más importante, porque uno es el alfabeto, el léxico, la sintaxis y la semántica. Sí, básicamente yo diría que la sintaxis es bastante importante, ¿no? Porque es la forma como le va a entender el editor, digamos. Es como usted se está, de alguna forma, queriendo comunicar, digamos, con el lenguaje de programación, digamos, ¿no? Obviamente todas son importantes, ¿no? Pero si a mí me pregunta, pues yo le diría la sintaxis. Fíjense que en todos estos ejemplos que voy pasando, van viendo diversos ejemplos solamente con print. Por eso le decía, es súper importante. Es un poquito largo estos cursos, ¿ya? Pero van viendo todos los detalles poco a poco. Entonces, tómese su tiempito para hacerlo, ¿ya? Obviamente conmigo vamos a ir viendo ejemplos un poquito más prácticos. Y yo sé que hay algunas cosas que no vayan a quedar claras, pero volvemos al programita, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, lo importante del lenguaje es su sintaxis, ¿ya? Entonces, cualquier curso de programación igual luego le va diciendo los tipos de datos. Por ejemplo, en otros lenguajes, eso era algo complicado, ¿no? Usted tenía que poner, digamos, este 5, ¿no? Una vez se le pone as a integer, digamos, ¿no? Es decir, usted declara una variable y dice qué tipo de variable va a ser, qué tipo de dato. Aquí en Python se olvida uno de declarar, ¿ok? Si va a declarar, digamos, que la variable b vale 5 para algo en particular, ahí sí la declara. Si no, no es necesario, ¿de acuerdo? No es necesario que declare la variable antes de iniciar un programa, un pedazo de código. No necesita. Puede declararla al instante, ¿sí? Entonces eso es algo súper importante. Ahora, también el Python es un lenguaje tipado, fuertemente tipado. Quiere decir que va a discriminar si los formatos, el tipo de datos que usted esté trabajando. Básicamente, Python trabajamos con tres tipos de datos. Uno, ustedes lo conocen obviamente. Voy a ponerle acá. Es perdón, son obviamente las cadenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando les mostraba el tipo de datos, ¿no ve? A esta cadena, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Por ejemplo, la variable A va a ser hola. Entonces aquí yo voy a poner que imprima el tipo de datos de la variable A. ¿Ok? Entonces, hola, ahora mismo sabemos que es una cadena, es un string, ¿sí? Es un string. Voy a ejecutar el programita. Como ven, me sale class str. Quiere decir que es un string, ¿de acuerdo? Otro tipo de dato es un número. Por ejemplo, si yo como hace un momento puse 5, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué me devuelve la función de acá. Clase entero, ¿de acuerdo? Entonces otro tipo de datos serán los enteros.
Otro tipo de dato muy usado, ¿qué pasa si este 5 yo le pongo un punto, digamos? 5.5. Inclusive el 5.0. Copio, perdón, guardo y corro nuevo. Fíjense que me muestra una clase float. ¿Ok? Esto se asocia a los números con coma flotante. Podemos decir que van a ser todos los reales, ¿no? Sabemos que el Python igual adopta números imaginarios y demás, pero en este caso manejémonos con estos tres tipos de datos. ¿De acuerdo? Con estos tres tipos de datos resuelven el 99% de sus ejercicios que vayan a hacer. Cadena, si es un texto, entero y float. ¿Ok? Más o menos lo podemos asociar el float a un número real, digamos, ¿no? Ya. Entonces, eso es lo primero. Ahora, otro tipo de datos que tenemos es decir, ese sería el formato, ¿no? Algo importante que igual tenemos en Python son las listas. ¿Sí? Las listas es algo como esto. Es decir, yo puedo decir que las listas sería como lo que en otros lenguajes de programación tendrían como los vectores o los arrays, los arreglos. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener la lista colores. Voy a igualar algo. Y para que Python sepa que es una lista, le voy a poner corchete. Y en eso se parece bastante al MATLAB que vamos a ver luego, ¿ya? Entonces MATLAB todo lo ve como matrices. Entonces nosotros aquí estamos haciendo un arreglo, es decir, una matriz de 1 por n, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a decir colores. Rojo, coma, para separo elementos con la coma. Amarillo, verde, por ejemplo. Entonces tengo una lista, ¿de acuerdo? De 3 elementos, ¿ya? Fíjense, voy a poner aquí colores, ¿de acuerdo? Guardo, voy a limpiar esto otra vez. Y tengo la mundo y me dice que el objeto tiene una clase list, es decir, que esta variable, claro, esta variable colores es del tipo lista. ¿Por qué? Porque yo le he declarado poniéndole los corchetes. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo puedo acceder a elementos de una lista, de un arreglo? Simplemente, por ejemplo, le puedo decir print, es decir, imprimir colores. Y para acceder a los elementos de la lista, yo le digo aquí el índice, por ejemplo, el índice 1. ¿Ya? Esto lo voy a dejar un ratito, lo borro. Entonces, quiero que me imprima dentro de la variable colores el elemento con índice 1. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué color creen que me muestra? Rojo. Rojo. El amarillo. 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 A ver, vamos a ver. Amarillo. Bueno, si toma el 0, sí, amarillo. Amarillo. Ahí está. ¿Ya? Entonces ya saben que cuando queremos acceder a un elemento, empezamos del índice 0. ¿Ya? ¿Cómo puedo? Fíjense, aquí vamos a hacer algo de lo que preguntaba su compañera hace ratito. ¿En qué me sirve, por ejemplo, una programación orientada a objetos? Me permite que en esto, por ejemplo, si yo sé que colores corresponde a la clase lista, como decíamos hace rato, una funcionalidad de esa clase es agregar elementos. Por ejemplo, yo le doy punto y accedo a una característica, ¿ya? Entonces aquí en append, ¿sí? Yo puedo colocar un elemento nuevo. Fíjense, voy a colocar azul, ¿ya? Esto lo voy a, para que se vea más sencillo, ¿no? Fíjense, le estoy dando la instrucción y aquí print colores, ¿ya? Vamos a probar primero antes de explicarlo, por ahí hay algo raro. Ya, fíjense qué ha pasado. Perdón. Ya. Se agregó un elemento más. Tenemos rojo, amarillo, verde y azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo con esta operación append le dije que agregue azul, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo vamos a ver a detalle, pero en todos estos ejemplos vamos a ir de alguna manera usando ya
métodos de una clase, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, colores era un objeto del tipo lista, ¿de acuerdo? Y la lista, una funcionalidad que tiene es agregar elementos al final. Por eso yo usé esa funcionalidad. Aquí le estoy diciendo a la variable colores agregarle azul. ¿Ok? Entonces la característica de append es que va a agregar un elemento al final de la lista. Solamente tiene otra característica, colores, de agregar un elemento al inicio donde yo le diga. Pero append, como yo usé, lo va a agregar al final. Por eso que cuando imprimo luego colores, es decir, la variable, ¿sí? Me imprime lo que ya tenía rojo, amarillo, verde, pero le agrega azul. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. ¿Se entiende? Eso es lo bonito del Python. Hay muchas otras cosas que lo hacen ver más sencillo todavía. ¿Estoy yendo rápido? Está bien, ingeniero. No, ingeniero. ¿Está todo bien? Bien. Está muy bien, ingeniero. Con la cadena de caracteres pasa lo mismo en cuanto al índice, ingeniero. Sí, sí, exactamente, pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Voy a saltarme un poquito esto para que lo vean más a detalle. ¿Qué se puede hacer interesante con las listas? Por ejemplo, voy a ir a un bucle directamente. Por color incolores, por ejemplo. ¿De acuerdo? Aquí con esto se van a enamorar de Python los que ya saben otro lenguaje, digamos, ¿no? Print. Y fíjense qué pasó. ¿Sí? Bueno, esto si quieren lo... Ya, está bien, no importa. Esto lo voy a comentar para que no se confunda. ¿Sí? Y otra vez lo ejecuto. Entonces, fíjense qué ha pasado acá. Estamos haciendo lo que se llama un bucle. ¿Ya? Estamos haciendo el for color incolores. Le estoy diciendo al elemento que recorra esta lista de colores. ¿Qué elementos tiene? Pues tiene rojo, amarillo, verde. ¿Ya? Y yo estoy imprimiendo color. Es decir, voy a imprimir cada uno de estos elementos que tenga. Y cuando imprime el color, fíjense cuál era el primer elemento de la lista, era rojo, ¿verdad? Entonces, cuando imprime color, vuelve al bucle. Entonces, el color ya no es rojo, pasa al siguiente elemento, amarillo. ¿Sí? Imprime amarillo. Por eso el amarillo lo imprime aquí en el siguiente salto. Pasa ese elemento, vaya al siguiente que era verde, ¿sí? Y reconoce incluso el último objeto que yo agregué aquí con append, ¿de acuerdo? Por eso también lo imprime el color azul, ¿de acuerdo? Entonces, este ejemplo, ¿por qué lo hice? Porque seguramente alguien que ha programado en C o en C++ dice, pucha, nada que ver el for, facilísimo hacerlo así, ¿sí? Entonces es una ventaja del Python directamente. Fíjense, ahora en vez de poner colores, voy a poner... A ver si no me sale un error. Fíjense, ¿no? Así como me decía hace un momento su compañero. Si hacemos esto para una cadena de caracteres, ¿qué pasa? Pues pasa exactamente lo mismo. Incluso le voy a poner un espacio acá. ¿Ya? Fíjense que para cada elemento de la cadena de caracteres, del string, lo imprime. Por eso es que cuando le doy, acá de nuevo lo voy a dar, fíjense. No recuerdo cómo agregar el tamaño aquí en la ventana esta, pero ni modo, ya para la siguiente clase. Fíjense que me imprime hola mundo. ¿Ok? Me imprime hola mundo. Cada carácter en un salto de línea, el espacio también lo toma en cuenta y termina el programa. ¿De acuerdo? Entonces me salté mucho yéndome a un bucle, pero sí me emocioné, digamos, porque, bueno, era para que vean los que están empezando con Python. ¿Ya? ¿Qué otro bucle tendríamos? ¿Qué otro bucle han aprendido? While. While. El while, ¿verdad? While. Ya. Do while. Entonces, como consejo o como hay una ayudita del práctico, si lo han visto, pues básicamente va a ser usar for y while, ¿no? Y condicionante. Y el if. If, for y while. Que es más o menos hasta donde deberían haber visto en el semestre anterior. ¿De acuerdo? Entonces,
yendo al práctico, por si acaso, puse fecha tentativa 2 semanas. Entiendo que, si bien la mayoría me ha puesto que sabe usar un lenguaje de programación, pero a la hora de la verdad, como decimos, siempre nos falta, ¿no? Entonces, esa fecha la podemos ampliar, ¿ya? La podemos ampliar. Prefiero que nos tardemos un poquito más, pero que lo hagan ustedes, digamos, ¿no? Porque es facilito pasarme el código, digamos, ¿no? Pasarme el código, ya todos tenemos todos los ejercicios, pero realmente quizás no lo hemos aprendido bien, ¿ya? Bien, entonces de esa manera es como podemos ir examinando valores dentro de una lista, ¿de acuerdo? Tenemos también tuplas, Ingeniero. ¿sí? Entonces aquí no hay acaso el begin y el end, porque veo que no ha puesto, No, no necesita, ¿no? no necesita. Ah, Eso es la lo bueno del con- Python. Empieza, sí. fíjense que no he declarado ni una variable, digamos, ¿no? Solamente la lista. Eso es lo bueno, aquí no necesita declarar. A lo mucho, cuando veamos ya funciones, ¿sí? Sí vamos a declarar una función principal, digamos, ¿no? Pero no es necesario que la coloque. No necesita. Así como ya hemos hecho, lo ejecutamos y ya está. Así como lo lleva ya su ejecutable hola mundo.py, lo lleva a otra máquina y va a ejecutarse. No necesita ni poner begin ni nada, nada, nada. ¿Ok? Eso es lo bueno de Python. Por eso es que la mayoría de las personas cuando ya aprendieron Python, les parece muy difícil aprender otro lenguaje de programación, que no pasa al revés. Hay otros que ya saben aprender un lenguaje un poco más rocoso, pues pasarse a Python es mucho más sencillo. ¿Ya? Hay otro tipo de objeto, llamémoslo, que se llama tuplas. ¿Ya? Entonces la tupla será igual que la lista en el sentido de que lo usamos con paréntesis. ¿Ya? Fíjense qué va a pasar acá. Lo guardo, lo ejecuto y me sale que hay un error. Dice tuple, es decir, la tupla, el objeto tupla no tiene el atributo append. Y justamente esta es la característica de diferenciar una tupla de una lista. Es decir, las tuplas son elementos, ¿de acuerdo? Son objetos, llamémoslo así, que no se pueden modificar. ¿Ya? Por ejemplo, fíjense aquí, type, como hicimos hace rato. Quiero que me imprime el tipo de dato, ¿ya? De la variable colores. Hace rato cuando leímos, ¿de acuerdo? Me salía que era un objeto tipo lista. Ahorita vamos a ver qué objeto nos sale. Class tuple. Apple. Una tupla. Entonces alguien puede decir, pero ¿y para qué puede servir esa burrera? La verdad que tiene aplicaciones, por ejemplo, como la que vamos a ver a continuación con los diccionarios. Tiene otro tipo de aplicación en que queramos usar códigos, perdón, elementos asociados a algo. Es decir, es una lista inmovible. ¿Ok? Como cuando en otro lenguaje de programación usted usa una constante, es decir, una constante no puede variar, ¿verdad? Es decir, si pi vale 3.1416, no sé cuánto más, pues una tupla es un conjunto de elementos que usted define, pero que no se pueden cambiar, ¿sí? Por ejemplo, equivale a que si fuera una lista, hace rato vieron que yo le pude agregar el azul. Entonces puede haber algún ejemplo, algún ejercicio, alguna aplicación que yo diga, no quiero que aumenten elementos. Entonces en ese caso, pues hago una tupla, no una lista, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita estamos aprendiendo sintaxis y las posibilidades que hay en torno a Python. Ya más adelante, cuando hagamos ejemplos concretos, ustedes dirán, pucha, ahí le metemos por una tupla, digamos, ¿no? Otro elemento otro objeto importante son los diccionarios, ¿ya? A ver, los diccionarios, ¿cómo era? Con llave. Llave, sí, con llave. Entonces, fíjense, a diferencia de lo anterior, que usábamos, vamos a usar los mismos elementos, ¿ya? Entonces, tenemos llaves, ¿ya? Pero aquí hay una cuestión. ¿Cómo funciona un diccionario? Tienen una palabra, sería una clave y, y una variable asociada, digamos, un contenido asociado, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a decir rojo, dos puntos, fíjense, esa es la sintaxis, ¿ya? Por eso es que estamos aprendiendo eso ahora.
¿Qué puedo asociar a rojo? Una manzana, digamos. ¿Ok? Es como un diccionario, digo que la clave va a ser rojo, ¿ok? Y el valor, pues va a ser manzana, digamos, ¿no? Vamos a ver amarillo, ¿qué puedo asociar? Estamos asociando colores y fruta, banana, digamos, ¿no? Y verde lo voy a asociar con 2 puntos a, no sé, sandía. ¿Ya? Aquí le vamos a decir que imprima, sí, el tipo, para ver si lo escribí bien o algo así. Hola mundo, enter. Fíjense que me devuelve es un elemento de la clase dict, es decir, un diccionario, ¿ya? Esto, por ejemplo, es muy utilizado los diccionarios cuando quieren asociar, por ejemplo, a tener una aplicación, por ejemplo, en la que diga, bueno, si marca la opción 1, aparece su nota, si marca la opción 2, aparece su promedio, marca la opción 3, aparece eh, su materia inscrita, digamos, ¿no? Cosas así. ¿Por qué? Porque tiene asociado una clave a un valor o a un proceso. Puede ser que ese valor esté asociado a otra lista, qué sé yo, cuestiones así, que le pueda mostrar todo un proceso, ¿sí? A ver. Bueno, ahora vamos a hacer que nos muestre justamente el diccionario. A ver esto. Ok. Fíjense, rojo, manzana, amarillo, banana. Ok, bien. Quiero mostrarles antes que me olvide igual esta otra función que se llama range. Esta opción me permite decir que de alguna forma Python se copió de otros lenguajes como el MATLAB porque ayuda mucho a generar vectores, digamos, numéricos. ¿Ya? Por ejemplo, en MATLAB, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar funciones con una cantidad enorme de datos y esos datos, por ejemplo, los vamos a poder graficar. ¿Ya? Entonces, en Python también vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Pero el Python demora más proceso porque no es un programa específicamente para eso. ¿Ya? Pero más allá de eso, ¿para qué me sirve la función range? Ahora voy a borrar todo esto. ¿Alguien sabe para qué sirve la función range? Para poner los límites, el rango. Establecer un rango de valores. Exactamente, establecer un rango de valores. Por ejemplo, voy a poner acá una variable, le voy a llamar a ver, lista número, ¿ya? Lista de números que va a ser igual a, fíjense que estoy creando una variable, pero antes, fíjense que todos son comentarios, en el script no hay nada más. Es decir, estoy creando una variable sin declararla, ¿de acuerdo? En función de lo que yo le ponga, Python le va a asociar una variable. Eso le estoy mostrando todo el momento. Si se dieron cuenta, hice la lista y Python la asoció a lista. Hice la tupla, Python la asoció a tupla. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Fíjense esta otra forma de declarar algo, ¿sí? Yo tengo una lista de números, ¿ya? Incluso fíjense, le voy a quitar aquí este número solamente, ¿ya? Para que no crean que es porque se llamaba lista, ¿sí? Números, ¿ya? Entonces yo voy a decir que voy a crear un objeto de tipo lista. Ya saben que la lista va a ser un conjunto de elementos, ¿no? Entre corchetes, ¿no? Veámoslo así. Entonces aquí voy a crear range. Por ejemplo, fíjense si quisiera crear una lista. Así mejor lo vamos a hacer. Quiero crear una lista de números del 0 hasta donde me duela mi dedo. El 20, digamos, ¿ya? Para mostrar esto que hago, ya saben, print, ¿no? Perdón, print números
Por ejemplo, su compañero hace ratito me decía, ¿para qué usar un IDE? ¿No? Como este. Por ejemplo, yo escribo la palabra N, la letra N, U, ya me autocompleta. Uso la tecla tabulador y ya tengo el valor. Entonces, programación ayuda bastante eso porque a veces damos unos nombres raros, cosas así, entonces el autocompletar ayuda bastante. Guardo, mostrar la función. Entonces me muestra, ¿no? La lista del 0 al 20, lo que yo creo. Ahora imagínense que sea una lista hasta el número 1000, 10.000, etc. Se hace complicado. Entonces, para evitar eso, yo tengo acá la opción de colocar la palabra clave list. ¿Sí? Fíjense que me la pone de otro color incluso, ¿no? ¿No? Ya no necesito colocar corchete. Puedo usar simplemente paréntesis. ¿Ya? Entonces, paréntesis. ¿De acuerdo? Y aquí voy a usar la función range. Igual paréntesis, voy a decir de 0,20. Vamos a ver si hicimos bien esto. No, bueno, me gasté el 21. ¿Ya? Entonces, fíjense, me creó la lista de los elementos entre un rango, como bien dijeron sus compañeros, de 0 hasta 20. Es decir, 20 elementos me está diciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí a este range le pongo una coma más y le doy 2? Me va a mostrar los elementos de 0 a 20, pero en esta ocasión con un intervalo de 2. Es decir, me va a mostrar los pares. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a decirle que muestra hasta el número 2000. Lo que aquí lo muestra en cada 8 números. ¿De acuerdo? Me mostró hasta el 2000, cada 8 números. ¿No? Entonces me mostró seguramente un elemento, en este caso una lista, ¿no? Con toda esa cantidad de elementos. ¿Hay un celular por ahí, por favor? Somos bastantes, ¿no? Ya. Bien. Belleza. Entonces, para eso nos sirve la función range. Es bastante útil, yo les digo, porque con esto podemos definir vectores que luego los vamos a poder graficar, digamos, ¿no? Entonces lo asociamos a una función, pero ya tenemos nuestra cadena de elementos, digamos, a graficar. ¿De acuerdo? Obtiene obviamente valores numéricos, ¿no? En un rango X. ¿Ya? Entonces, todas estas cuestiones que le hemos visto súper rápido, fíjense que en el curso que les he mostrado, seguramente, pues, les va a tomar más tiempo, digamos, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer otro archivo aquí en nuestra IDE, por ejemplo? Como ya lo tengo todo guardado, ¿lo puedo cerrar o lo dejo ahí? Y voy a crear otro programita. Por ejemplo, aquí voy a crear un programa que se llame mayor de 2 números. No se olviden .py. Quiero mostrarles el condicional. ¿Ya? Entonces aquí podemos poner comentario. Este programa muestra el mayor de 2 números. ¿Sí? Porque quiero mostrarles una función sumamente importante, que es la función input. ¿Ya? Fíjense que en todos los ejemplos que hemos hecho ahora, bueno, no los he borrado todos, digamos, ¿no? Pero en todos los ejemplos yo colocaba los valores en el mismo código, ¿no? Pero supónganse que yo quiera hacer ese script denominado que muestre el mayor de 2 números. ¿Cuáles 2 números? Pues obviamente tendría yo que introducirlos por teclado, por ejemplo, ¿no? O también se lo puedo dar, por ejemplo. Vamos a hacerlo primero dándole los valores, ¿ya? Num 1, para entenderlo bien, es decir que este número va a ser 8. Num 2, es decir que va a ser 2. Fíjense algo importante si se han dado cuenta del Python. No es necesario que yo coloque acá al fin de cada instrucción el punto y coma. De hecho, me sale un error. ¿Ok? Entonces eso es algo súper bueno del Python. Entonces me olvido porque el 90% de los errores de otros lenguajes de programación es que me olvidé una coma, que no sé qué, el punto y coma. Bueno. Entonces Python se abstrae de todos esos problemas.
Ya, entonces tengo ya los dos números. ¿Cómo los comparo? Pues con un condicional. El condicional quizás más conocido, más utilizado, pues el if. Es decir, yo pongo una condición, porque aquí quiero preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? La pregunta es sí. Si número 1 es mayor, por ejemplo, a número 2, como es la sintaxis del if, acá directamente le pongo 2 puntos, nada más. Más rato hicimos en el for, ¿se acuerdan? 2 puntos ahí, no hay más. Enter, ya me agarra la sangría. Y digo, pues print print, el mayor es el número. Aquí vamos a jugar un poquito con las cadenas, ¿ya? El número cumple la condición, pues el número 1, ¿no? ¿Verdad? Si se cumple esta condición, quiere decir, si número 1 es mayor que el número 2, es decir, si 8 es mayor que 2, pues me va a mostrar el mayor es el número, le estoy dando coma y que me muestre el valor de la variable. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a correr. Lo limpio. Se llamaba mayor de número, ¿no? Directamente, el mayor es el 8. No tiene mucho sentido, digamos, ¿no? Justamente ustedes mismos ahora vamos a ver un ejemplo ya más sólido, digamos, ¿no? El mayor es el número 8. Directo. No me preguntó nada. Pa' aquí. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasa si esto no cumple? Es decir, que este sea el 2, digamos, y este sea el 8. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? ¿Puede repetir, por favor, la pregunta, ingeniero? Así como está ahorita el programa, ¿qué me va a devolver el programa cuando yo lo ejecute? Así como está. Nada. Nada, Creo que le dan No hay. Nada, no ¿verdad? cumple la conexión. A ver. Nada, ¿no? Como el pez, nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque no cumple esta condición, ¿no ve? No cumple esta condición. Como el número 1 no es mayor, ¿de acuerdo? No entra, como decimos, a la condición. Para esto, ¿qué condición tenemos? Pues else, ¿verdad? Es decir, si no cumple esa condición, pues ejecutar quiere decir que el mayor es... El mayor es el número. Y acá le ponemos un... Y lo voy a hacer con el signo más, ¿ya? Fíjense aquí lo estoy haciendo con una coma, luego con el signo más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ejecutarlo, el programita. Y aquí nos sale un error, fíjense. Aquí viene uno de los errorcitos que le decía al comienzo, cuando veíamos los tipos de datos. ¿Por qué aquí me sale un error y en el otro no me salía? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí estoy concatenando con este símbolo más. Por eso es que a muchas personas no les gusta concatenar con este. Ya, voy a poner la coma. Ahora sí, el mayor es el número 8. ¿No? Porque está entrando por acá. Ingeniero, disculpe una consulta. ¿Y si quisiéramos dar los números por tabla, o sea, por teclado, para... Exactamente. Perfecto. Ahí voy, ahí voy. Entonces, eso justamente le iba a decir lo que dice su compañero. Por ejemplo, obviamente no voy a estar queriendo cambiar en el script cada vez los números. Entonces, lo normal es que esto yo se lo pida a un usuario por teclado. Y ahí interviene lo que le decía la función input. ¿Ya? Entonces, la función input funciona de esta manera. Input, y es muy parecida en el MATLAB. Input, si lo dejo así tal cual, ¿de acuerdo? Va a esperar algo el programita, fíjense. Input, fíjense.
tal cual como está. Fíjense que ejecuta. A ver. Allá. Está esperando algo por teclado. ¿Sí? Fíjense. Y ejecuta. ¿Sí? Entonces, la función input tiene la característica que aquí, como dice, lee una cadena en una entrada, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, sea lo que sea, espera por teclado algo y eso lo va a asociar a la variable, en este caso, número 1, num1. Entonces, por eso lo normal es poner aquí una cadena de texto, por ejemplo. Introducir o introduzca un número. Aquí también vamos a poner introduzca otro número. ¿Sí? 2 puntos. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Entonces, fíjense, me sale el primer mensaje. Introduzco un número, ¿no? Este texto que yo he puesto al inicio, ¿verdad? Introduzco un número, ¿verdad? Bien, vamos a colocarle el número 10, por ejemplo. Enter, introduzca otro número, el 5. Me tendría que mostrar fíjense, ¿por qué me ha salido eso? El que me diga un punto del examen. Porque si no me acuerdo, el input, si no se especifica, lo toma como una cadena. Hay que especificar que está usando números enteros o números flotantes, creo. Hay que hacer una conversión. Ya, muy bien, Iván, me va a hacer acuerdo el día del examen. Eso es, ¿ya? Por eso, porque parecería raro, ¿no? Hemos hecho, digamos, fíjense, voy a ejecutarlo de nuevo, para el que no se ha dado cuenta. Lo ejecuto de nuevo, voy a ponerle 8, fíjense 5, y me corre bien el programita, digamos. El mayor es 8, ¿verdad? Voy a darle nuevo, para que vean que por debajo igual pasaría lo mismo. Aquí le doy 6, digamos, y abajo le voy a dar 9. Y me dice que el mayor es el 9. Entonces, aparentemente está bien. Pero ¿qué pasa si le doy acá, introduzco el número y le pongo 200 y abajo 20? Bueno, aquí dio bien, perdón. ¿Cuál era el caso hace rato? Ah, ya. Perdón. Este era, ¿no? 10 y 5. Es porque lo está tomando, como bien dice Iván, como una cadena, ¿ya? Entonces se va a encontrar mucho con eso, ¿de acuerdo? ¿Qué tendría que hacer pues yo? La opción, una de las opciones más utilizadas es acá directamente. Como yo sé que luego ese número lo voy a trabajar como un número, supóngase que luego lo voy a hacer otras cosas, digamos, lo voy a sumar, lo voy a multiplicar, etcétera, le va a salir ese error. Porque lo que reconoce aquí como input, fíjense, es una cadena. Fíjense ahí la línea, read string, dice, ¿verdad? Lee una cadena. Entonces, lo normal será aquí colocar int, ¿verdad? O float, digamos, el valor de un dato. Puede ser float o int. ¿Ya? En este caso, pues, int. Quiere decir int se refiere al entero, ¿verdad? ¿Ya? A ver, lo ejecuto el programita. Ahora sí está bien. ¿Por qué? Porque ya lo toma como un número. ¿De acuerdo? Fíjense otra forma de hacer el mismo ejercicio. O sea, lo que le quiero mostrar es que en programación no hay una regla escrita, digamos, una única forma de hacer las cosas. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo siempre, claro. Por ejemplo, si se cumple esta condición, yo puedo decir, fíjense, para volver a un concepto que les dije hace un momento. Por ejemplo, voy a usar la variable mayor. Mayor no la he usado en ni una parte del programa, la estoy declarando directamente ahí. ¿Ya? Entonces voy a asociar que mayor es número 1. ¿Sí? Y si no, mayor va a ser número 2. Salgo del bucle y aquí simplemente voy a imprimir el mayor es, ¿de acuerdo? Coma,
directamente la variable mayor. ¿De acuerdo? A ver si no nos hemos equivocado. Vamos a esto. El número 10, 5, que obviamente funciona igual, digamos, pero con otra forma de hacer el bucle, digamos, perdón, las instrucciones simplemente, el proceso. Así estoy optimizando, no escribo la cadena de texto. ¿De acuerdo? Ya que estamos en el print, seguramente eso quizás les cueste comprender un poquito cuando lo vayan viendo. Esto, por ejemplo, para no tener esos problemas entre cadenas y demás. Por ejemplo, lo voy a dejar aquí. Pero aquí le voy a poner más. Hace un momento hicimos, ¿ya? Fíjense. No voy a usar la coma, voy a usar el signo más. ¿Qué va a pasar? A ver. 10, 5. Y me sale un error. ¿Por qué? Porque aquí nos pasa el caso contrario. Nos dice que mayor es un entero. Y print espera cadena. ¿Qué tendría que hacer aquí? Lo inverso a lo que hice por acá. ¿Sí? Entonces aquí tendría que poner string. Okay, mayor. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Yo sé que mayor es un entero, con string lo convierto a cadena, y por lo tanto se puede concatenar. ¿Sí? Y lo mayor es 10. ¿Sí? Fíjense que cuando uso el signo más, la concatenación no se aumenta espacio, por eso me lo pone juntingo. ¿Ya? Bueno, eso ya son detallitos, digamos, ¿no? Y ahora otra forma de hacer esto, fíjense, se lo voy a poner por acá, esto lo voy a comentar. Es algo bastante usado también en la comunidad de Python, ¿de acuerdo? Y que al comienzo pues nos puede parecer raro. Voy a colocar F. Fíjense, ¿dónde está F? Perdón, F. A ver si me da algún... No hay ningún comentario. El mayor. Los números es igual 2 puntos. Voy a usar aquí llaves, ¿ya? Mayor. Aquí incluso le puedo poner un punto después. Entonces, este está bastante extendido. Primero veamos si funciona, ¿no? Por ahí no funciona y le estoy hablando. Fíjense, me permite intercambiar esta función f, cadenas y enteros, digamos, o otro tipo de datos. Digamos. ¿Sí? Fíjense. Coloco f y a continuación una cadena, digamos, y puedo mezclarlo con un valor numérico y después sigo con la cadena normal. Es como que añado con esta f una excepción para un valor numérico. ¿De acuerdo? Entonces, esto está bastante extendido. Si no están habituados, le va a parecer un poco raro, digamos, ¿no? Pero esto, muchos ejemplos que vean en internet va a estar en este formato. ¿Ya? Bien. Bueno, como ven, hemos hecho un barrido súper rápido de algunas cosas asociadas a programación. Hemos visto el Hola Mundo, hemos visto tipo de datos, listas, tuplas, diccionarios. Hemos visto incluso un bucle for. Hemos visto, bueno, esta condicionante. Hemos visto el print, diversas formas, cómo intercambiar el formato. Como le dije, ¿no? Al comenzar la clase, seguramente alguno, al que no conoce mucho de esto, se han perdido un poco, ¿ya? Pero al que ya lo conoce, pues bueno, quizás le he quitado algunas dudas o han aprendido algo nuevo. Entonces, ¿de qué se trata? De que el día jueves nos veamos con los que no me han entendido mucho y podamos repasar los mismos conceptos, ¿ya? Ahora, como consejo, les vuelvo a reiterar, si vamos a esperar la clase directamente para enterarme cómo es la cosa, pues estamos mal. Tengo yo que practicar antes algo, tengo que ir leyendo este curso que les he recomendado para ir resolviendo. Es decir, tengo que instalarme el Python, ya veo si lo instalo el IDE o no, yo les recomiendo que sí. Y como ven, es mucho contenido, digamos. Entonces le va a demorar su tiempito. ¿Ya? Algo importante igual en el Python
y de hecho es otra potencialidad del Python, que tiene una gran comunidad detrás, ¿ya? De programadores, de gente, usuarios, etc. Más allá de eso, cualquier cosa que ustedes vean y no entiendan, simplemente lo buscan en internet y sin problemas lo van a poder resolver. Por ejemplo, hace rato tenía una duda sobre algún operador del Python, ¿no? Porque obviamente aquí no crean que programar es aprenderse de memoria todo, simplemente saber acceder a los recursos, ¿verdad? Entonces aquí pillé la primera página que se me presentó. Igual quise sacarme una duda del range de Python, digamos. Perdón, un ratito que cargue. Entonces hay mucha información en internet. ¿De acuerdo? Fíjense acá, están aquí, ya me acordé cómo crear con una lista, digamos, ¿no? O sea, súper sencillo buscar información de Python y siempre bien actualizada, fíjense, este es de este año. Y fue la primera que pillé, digamos, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, aquí están todos los operadores aritméticos, ¿no? Por ejemplo, creo que el primer ejercicio del práctico es calcular el área, me parece, de algo. Entonces ahí creo que hay que elevar algo al cuadrado, no sé. Entonces, ¿cómo se hace la potencia? Facilín aquí. ¿Sí? Ingeniero, una Sí, pregunta justo sobre la tarea. ¿Se puede hacer en diagrama de flujo con PCInt o sí, directamente Python? como quiera lo pueden hacer. El problema del PCIN que no me gusta mucho es la parte que le hace ¿cómo se ¿Diagrama llama? de flujo? El pseudocódigo. Ah, ya. El pseudocódigo luego, bueno, pero si está acostumbrado a eso, no hay problema, ningún problema. ¿Ya? Lo puede hacer si no pasa nada. ¿Ya? Como le dije, es un práctico en el cual yo quiero ver también cuál es la situación actual del grupo, digamos, ¿no? Pero más o menos ya saben a dónde va yendo la cosa. ¿Ya? Entonces, como ven, hay mucha información actualizada en Python, así que es a no huirle a la info. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, fíjense que es súper largo, ¿no? Súper largos son los cursitos, son con sus 70 horas bien leídas, si lo van a leer. Así que es a meterle, como dicen, horas nalgas, ¿ya? Entonces, más o menos para terminar la clase, decirles cuál va a ser la secuencia de lo que vamos a ver en el Python. Vamos a seguir viendo estos temas la siguiente clase. Vamos a entrar un poco más a los bucles que no hemos entrado, al while, al for. Luego vamos a meternos en algunas interfaces gráficas, ¿de acuerdo? Para que aprendan a hacer interfaces gráficas. Luego vamos a aprender a trabajar con archivos, ¿de acuerdo? Bueno, y la programación orientada a objetos, digamos, ¿no? Eso, o sea que nos falta, está ajustado el programa, pero lo vamos a pillar de la mejor forma. Y como le dije ya, terminando eso, de que estemos en la capacidad de hacer una aplicación en Python y correrla en un ejecutable, digamos, ya vamos a pasarnos al MATLAB, ¿no? Entonces, el MATLAB, pues lo mismo, vamos a hacer algunos prácticos de lo más básico hasta poder hacer interfaces gráficas y script, obviamente, ¿no? Para graficar y demás cosas. Entonces, es un contenido bastante especial que hemos elaborado para todos ustedes, ¿no? ¿Cuál es la idea de esto? Que, por ejemplo, teniendo estos tipos de cursos, cuando salga otra versión del Python, digamos, ustedes tengan la capacidad de simplemente buscarlo en Internet, ¿de acuerdo? Cuando ustedes sean los profesores de programación 1, digamos, lo buscan en Internet. Es más fácil que yo les pueda dar un contenido súper chico y que quede relegado en el tiempo, digamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Una consulta más sobre el práctico. Dijo que podíamos enviar los ejecutables y los ejecutables son los archivos .py, ¿no ve? Sí, exactamente. Perfecto, entonces. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta clase hemos usado hicimos estos dos archivitos, ¿verdad? Esos dos archivitos están en mi carpeta proc.py, que yo le dije que estaba aquí en mi escritorio, ¿verdad? Entonces, fíjense, Laura, y tengo dos archivitos, fíjense, un K y un K, no pesa nada. Por facilidad en el Moodle, para descargarlo, yo les recomendaría así que lo pongan en una carpetita comprimida,
¿ya? La comprime en la carpetita, entonces yo lo descargo y ya después puedo verlo los archivos, ¿ya? Entonces, como ven, va a ser súper fácil igual revisarlo el práctico, porque yo abro aquí la carpetita, por eso es interesante usar este tipo de IDE. Ya tengo acceso a todos los archivos de manera rápida, digamos. ¿De acuerdo? Entonces así puedo revisarlos todos con detenimiento. Otra opción también que le di, que bueno, no sé si alguien la quiere utilizar, pero también es válida, aquí ustedes saben lo que se trata de dar opciones, era usar el Google Colab. Ese lo vimos en la anterior clase, ¿se acuerdan? Ya, por ahí hay alguien, ¿no? Ustedes saben, hay de todo en la viña del Señor. Aquí, por ejemplo, ustedes si quieren, pueden dar un blog de notas nuevo. Y como se lo mostré en la anterior clase, aquí podían incluso documentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren, son apasionados del Python, digamos, podrían ir escribiendo acá, ¿no? Primero un texto. Entonces ahora voy a aprender el hola mundo, digamos, ¿no? Entonces, el hola mundo en Python consiste en la impresión en pantalla, y bueno, así van escribiendo, ¿no? De la variable de la función print, digamos. Entonces ustedes van documentando, ¿no? Después código, y aquí ya ponen su código, ¿no? Print, hola mundo. Fíjense aquí con el icono este de play, tendría que ejecutar. Hola mundo, ahí está. Entonces, como ven, ya hay un código y lo ejecutan, ¿sí? Lo único que para usar esta herramienta, obviamente tienen que ponerle un nombre y la tienen en línea, ¿no? Eso es lo importante. Si pasa algo con su máquina, la pierden, la queman, la rompen, se la roban, esto no se va a perder. Y aquí tiene un espacio de RAM y disco. Solamente hay que cuidar esto, que no sobrepase esto, si no ya crean otra hoja de trabajo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, terminaron todos los ejercicios del práctico, le pueden dar aquí compartir. ¿Ok? Y aquí en compartir, pues ponen mi correo. ¿De acuerdo? Lo voy a poner en el grupo por si alguien quiere. Lo voy a poner el de la universidad. ¿Ya? Entonces lo comparten y a mí me va a llegar un mensajito. Así como este de acá, por ejemplo. Creo que aquí lo tengo abierto el correo. Ingeniero, una pregunta, si fuera en diagrama de flujo, ¿se le enviamos en captura o el archivo comprimido igual? Sí, captura, escaneado en realidad, ¿no? Escaneado. Bueno, si lo tienen en digital, todo el documento, si lo tienen a mano, pues captura. Perdón, foto y escaneo, ¿no? Les llega algo así, esto acá, fíjense. Aquí que dice Mauricio Caballero, elemento compartido. Alguien compartió, ¿no? La prueba y con esa extensión. ¿De acuerdo? Entonces lo abren y pueden ver el contenido de este, que también es válido, es otra tendencia, ¿no? En cuestión de trabajo colaborativo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ingeniero, tengo una pregunta respecto a la versión de Python, ¿no? Por ejemplo, a mí no me deja instalar la 3.9, nomás me deja instalar la 2.7, por ejemplo. ¿Será que habría problema con eso a la hora de que usted lo abra? No, normalmente no hay problema. El tema sería que quizás con esa versión, por ejemplo, el range me parece que no existía. ¿Y por qué no le deja descargar? Debe ser por el tema de las características de su computadora, ¿no? Sí, yo creo que es el sistema operativo, ingeniero, a ver, pero le voy a instalar el otro, una versión más. Sí, yo creo que sería lo más, porque si no va a tener el mismo problema en todos los programas que vengan después igual. ¿No ves? Gracias. Entonces aquí fíjense, operadores aritméticos, ¿no? Lo que vimos aquí simplemente en esta tablita, que ya más o menos uno ya puede entenderlo, aquí se lo explican a detalle, ¿no? Como decimos, como para que nadie se pierda. Algo importante, ¿de acuerdo? Ahora lo tengo. Pero un ratito, esto les quería mostrar como para que no se vayan olvidando. Se me fue. Se me fue. Creo que era la operación vida-vida, algo así. Bueno, no importa. Después se las explico. Bien, pero muchas cosas del MATLAB, que vamos a verlo después,
son muy parecidas al Python. Hoy en día cualquier programa y demás está utilizando Python, digamos. La ciencia de datos, que es una tendencia en el mundo de la computación, básicamente se está inclinando por Python, digamos, ¿no? Por eso es que cuando ustedes buscan información, por ejemplo, en YouTube, en Internet, van a pillar mucho de Python asociado a otros programas, a otros tipos de base de datos, etcétera. Bueno, pero es porque todo ese tema de la ciencia de datos que trae Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, todas esas cosas, está basada en Python. Entonces, por eso es que es una comunidad bastante creciente. Y si ya saben Python, ustedes es un puntazo en su currículum. Y como le digo, mejor si ya lo tienen con una insignia de este curso de acá. Háganlo, cuando se den cuenta, van a decir, pucha, ya leí todo eso y una insignia más les va a servir en su currículum. ¿De acuerdo? A ver, ya. ¿Alguna otra preguntinga por ahí? Aquí ya puse hasta mi cámara para que para que se despierten, por si se asustan. ¿No hay otra pregunta? Todo claro por el momento, ingeniero. Bien. Por mi parte, ingeniero. Dígame. Sí, Julio. Ingeniero, yo no puedo entrar a las clases que dijo la anterior clase. Se borraron mi mensaje. ¿Lo puedo volver a enviar el link de esas clases que dijo virtuales, no? Del curso. Ajá, ese curso. Allá es netacat.com, netacat, ¿no? Lo pongo en el grupo ahorita, en el grupo de WhatsApp. Ya, ingeniero. Netacat.com. Yo creo que les va a servir mucho ese curso, porque como vieron, hay muchos cursos gratuitos. Hay bastante de IoT y demás, que es la tendencia ahora mismo en todo el mundo, ¿no? En esta área, digamos, de la ciencia eléctricas, electrónicas. Básicamente el que no sepa de IoT en los próximos años, pues va a quedar un poco relegado. Y ahí ya le brindo un curso prácticamente desde cero, ¿no? Y con el Packet Tracer lo pueden simular incluso el IoT ahora mismo, ¿no? Entonces ahí mismo le van saliendo temas que no hay una ciencia, una disciplina, pues ahora mismo pura, digamos, ¿no? Que diga, bueno, yo soy electrónico y voy a estudiar lo mío, digamos. Cuando ya vean eso van a decir que IoT tiene mucho de electrónica, de la parte eléctrica, tiene mucho de redes. Entonces todas las carreras al fin y al cabo usan un poco de algo, usan un poco de otra disciplina, digamos, ¿no? La idea es que uno lo tenga claro en la mente, digamos, dónde van tomando, ¿no? Por ejemplo, mecatrónica, igual lo mismo, ¿no? Tomará algo de la mecánica, algo de electrónica, algo de ciencia de la computación. Y al final esto es algo bien cambiante, ¿no? A dónde nos lleve el futuro, pues directamente algo impredecible, ¿no? Bien, Juan Pablo, ¿quería hablar, no? ¿Tiene la mano alzada? ¿O un dedazo? Sí, ingeniero, puedo buscar otra forma de ver si mi código está bien, que lo que pasa es que me sale un error en el IDE del Visual. Qué raro. No puedo usar el terminal. Si me lo pasa por mensaje privado, así si quiere le doy una manito después de la clase. Sí, ingeniero, está bien. Así lo resolvemos. A veces esos problemas es que quizás algo se instaló mal, lo de siempre, a veces quizás conviene reinstalar para evitar esos problemas. Bueno, ya vemos, pero depende de su mensaje. Sí, ingeniero, gracias. Entonces, bueno, con los que más o menos me han captado ahora, nos vemos el martes. Si quieren el jueves igual, no hay ningún problema. Y nos veríamos el jueves con las personas que me han captado menos, ¿ya? No hay por si acaso no es obligatorio, no es que diga, pucha, sí, no vino, no asistió, ni nada. Así que no hay problema por mi parte. Yo entiendo que si alguien ya sabe algo, pues no tiene la obligación de verlo 2 veces, digamos, ¿no? Ya, más bien puede ir avanzando en el práctico. Bien. Quedamos así entonces. Un gusto y nos vemos la siguiente semana. Ingeniero, hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero.
Adiós, chao, chao.